nombre es María Emilia Leiva y voy a hablar del caso de la desaparición de David Romo. David Romo es un estudiante de comunicación social de la Universidad Central que desapareció el 23 de mayo del 2013. La última vez que se supo de él fue cuando se subió a un bus para retornar a su casa en el sector de la mitad del mundo al norte de la ciudad de Quito. Su caso ha sido investigado por 5 años sin ningún resultado. En contexto se pueden resaltar 4 puntos respecto a su investigación. Para junio de 2013, la Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos y ahí indicó que la última vez que se lo vio fue dentro de un bus cerca de la mitad del mundo. En noviembre del mismo año, los agentes de la policía y la Fiscalía allanaron una clínica clandestina de rehabilitación en Pizulí, en la que testigos ubicaban a David Romo. Después, para septiembre de 2017, la policía detuvo a los dueños de dicha clínica y en este mes se formularon cargos en contra de los sospechosos por un supuesto delito de asesinato. Para diciembre de 2017, 3 personas más fueron vinculadas al caso de la posible muerte del joven quiteño. Entre estos estaba el terapeuta, un testigo protegido y un detenido en la cárcel de La Tacunga. En contexto, 5 fiscales han investigado la desaparición de David Romo. Este caso en un principio fue tratado como secuestro y para finales del 2017 fue considerado como asesinato. Hasta el momento existen 6 acusados y un testigo desaparecido. Para enero del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos emitió un documento con el cual anunció que investigará el caso de la desaparición de David Romo tras la denuncia que presentó su madre Alexandra Córdoba. Con la fecha del 9 de enero, el organismo internacional confirmó la recepción de la denuncia contra el Estado ecuatoriano, la cual fue registrada y se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. El documento señala que los resultados del estudio del caso se comunicarán de forma preliminar. La madre de Romo acudió a la comisión porque asegura que las autoridades competentes no le dan respuestas respecto al paradero de su hijo. La denuncia ante este organismo internacional detalló el nombre de 9 entidades que aparentemente tuvieron conocimiento del caso Romo. En esta lista está la Fiscalía General del Estado, la Policía, el Ministerio del Interior, la Presidencia, el Consejo de la Judicatura, entre otras. Y pese a que todas estas autoridades supieron de la desaparición, las investigaciones no han podido determinar qué pasó con el joven Romo. En la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se exponen 2 factores que, según la madre de Romo, vulneraron sus derechos y los de su hijo. El primero es que en la Fiscalía se mantuvo por más de 2 años el expediente en reserva. Durante este tiempo, ella y sus abogados no tuvieron conocimiento de las diligencias que se realizaban. En septiembre pasado, cuando el proceso se hizo público, se enteró que habían boletas de captura en contra de sospechosos que nunca se ejecutaron. También se conoció las versiones de jóvenes que estuvieron internados en la clínica de Pizulí, en donde se sospecha que Romo fue asesinado. En estas declaraciones se indica que policías de ese sector, en coordinación con el dueño del establecimiento, aparentemente participaban de las capturas de los chicos, para llevarles a este dicho lugar de rehabilitación. Precisamente es este segundo factor el que involucraría al Estado, pues la familia dice que los policías nunca fueron indagados por la desaparición de Romo. En la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se informó ese detalle y se pidió que se aclare si hubo una participación directa o indirecta de los agentes. Hasta el momento ningún miembro de la policía ha sido procesado penalmente. Ahora, como marco teórico, utilizaré primero a Herzog con su libro Derecho Internacional Público, el capítulo 2 que habla sobre sujetos internacionales, específicamente la parte de individuos. Herzog establece que en la doctrina se ha discutido mucho si las personas individualmente pueden o no ser portadoras de derechos y obligaciones en el marco internacional. Sin embargo, la doctrina moderna ha impuesto la idea de que las reglas del derecho internacional pueden generar derechos y deberes directamente a los individuos. Los derechos de los individuos contemplados en el marco internacional, especialmente el consuetudinario, son derechos humanos elementales. Ahora, la personalidad jurídica de derecho internacional del individuo se da cuando un tratado internacional le atribuye a los individuos la posibilidad de hacer valer por sí mismos los derechos contemplados en el tratado ante un tribunal internacional o simplemente en el plano internacional. La atribución de deberes de derecho internacional a los individuos es un fenómeno poco frecuente.
De conformidad con el derecho internacional, en el caso de genocidio, por ejemplo, son de mucha ayuda las sanciones y prohibiciones penales. Lo mismo para los delitos en contra de la humanidad, así como para los crímenes de guerra. Como segunda referencia, en el marco teórico se utilizó la lectura de Cancado Trindae, La persona humana como sujeto del derecho internacional, avances de su capacidad jurídica internacional en la primera década del siglo XXI. El autor establece que los individuos como sujetos internacionales tienen acceso a tribunales de derechos humanos, mediante el pleno ejercicio de la petición individual internacional. Dice que desde el siglo XX, en caso de violación de los derechos humanos, se justificaba plenamente el acceso directo del individuo a la jurisdicción internacional. Aclara que el individuo figura como un sujeto pasivo ante tribunales penales internacionales contemporáneos y como sujeto activo en tribunales internacionales de derechos humanos. La persona humana dotada de dignidad es la que expresa el deber ser de los valores en el mundo de la realidad en que vive. Hace una diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho subjetivo es concebido como la prerrogativa del individuo, definida por el ordenamiento jurídico en cuestión, que vendría a ser el derecho objetivo. El derecho subjetivo dice que logró una mejor comprensión del individuo como titular de los derechos en el marco internacional. Además, destaca que la personalidad jurídica internacional del ser humano se cristalizó como un límite arbitrario al poder estatal. La consolidación de la personalidad penal internacional de los individuos como sujetos activos y pasivos del derecho internacional fortalece la responsabilidad del mismo derecho por los abusos perpetrados contra los seres humanos. Los individuos en este sentido son también portadores de deberes bajo el derecho internacional, lo que refleja la consolidación de su personalidad jurídica internacional. En el ámbito de derecho internacional de los derechos humanos, hoy se reconoce a la par de su personalidad jurídica también la capacidad procesal internacional de los individuos. Es este un desarrollo lógico por cuanto no parece razonable concebir los derechos en el plano internacional sin la correspondiente capacidad procesal de vindicarlos. Los individuos son efectivamente la verdadera parte demandante en el contencioso internacional de los derechos humanos. Sobre el derecho de petición individual internacional se rige el mecanismo jurídico de emancipación del ser humano del propio Estado para la protección de sus derechos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. El autor habla de la centralidad de la víctima en el contencioso internacional de los derechos humanos y establece 3 puntos principales. El primero es que el reconocimiento de los derechos en planos tanto nacional como internacional corresponde a la capacidad procesal de ejercerlos. El derecho de la libre expresión de las presuntas víctimas es el elemento integrante del propio proceso legal en el plano tanto nacional como internacional. Como segundo punto, el autor dice que el derecho de acceso a la justicia internacional debe tener garantía de igualdad procesal de las partes en el procedimiento ante el órgano judicial. Y como tercer punto, establece que al comprobarse las violaciones de derechos humanos, las víctimas son quienes reciben las reparaciones e indemnizaciones directamente. Ahora, hace una diferenciación de lo que fue la transición del locus standi al jus standi, de los individuos ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Establece que a partir del locus standi, que es el derecho de acción, la evolución apunta hacia un reconocimiento futuro del derecho de acceso directo de los individuos a la Corte, lo que vendría siendo el jus standi o derecho de acceso, para traer un caso concreto ante la misma. El derecho de acceso o de petición contribuye para asegurar el respeto a las obligaciones de carácter objetivo que vinculan a los Estados parte. Ahora, el jus standi de los individuos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El autor afirma que se debe asegurar la plena participación de las víctimas en todos los procedimientos. Además, si un Estado parte no cumple con la decisión de la Corte, sería una violación a la Convención Americana y a ciertos derechos y obligaciones estipulados en la misma. Los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe sin poder invocar como justificación para su incumplimiento disposiciones o dificultades de derecho constitucional o interno. Además, es necesario adoptar en el plano nacional mecanismos de derecho interno para asegurar la fiel ejecución de las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el autor habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que es un... Ahora bien, podemos ver que, como Heidegger afirma, la doctrina moderna ha impuesto la idea de que los individuos forman parte de los sujetos internacionales, por lo que pueden generar derechos y deberes directamente en el mundo internacional. Los derechos de los individuos están contemplados en el marco internacional dentro de los derechos humanos. En el caso de David Romo, su madre alega que se están incumpliendo varios de sus derechos por parte del Estado, por lo que acude a un tribunal internacional a pedir asistencia. Respecto al texto de Candado Trindade, dice que los individuos como sujetos internacionales tienen acceso a tribunales de derechos humanos, lo que en este caso sí sucedió, pues la madre de Romo pudo acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su denuncia contra el Estado ecuatoriano. Además, las personas no solo tienen, la madre de David Romo como persona no solo tiene personalidad jurídica en este caso, sino también capacidad procesal internacional, por lo que está armando su caso en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición, el posible asesinato y la falta de respuestas que ha recibido por parte del gobierno, la policía, la judicatura y todos los involucrados en las investigaciones. Además, el autor Candado nos habla sobre cómo el reconocimiento de los derechos tiene que ser tanto en plano nacional como internacional y la capacidad procesal de ejercerlos también. Además menciona el derecho a la libre expresión, lo cual se está cumpliendo en el caso, pues la madre de Romo fue capaz de salir al plano internacional para presentar su caso, para presentar su denuncia, y ahora el caso está siendo analizado por la Comisión Interamericana. El derecho de acceso a la justicia internacional debe tener garantía de igualdad procesal de las partes en el procedimiento ante el órgano judicial. El Estado ecuatoriano no es más que la madre de Romo al momento de presentar la denuncia. Los dos son sujetos iguales en el plano internacional, y si se llega a encontrar al Estado ecuatoriano culpable de la omisión o de directamente participar en la desaparición del joven, son quienes recibirán las sanciones, y la madre de David Romo sería el individuo que está sujeto a cualquier reparación o indemnización. Además, la Convención Interamericana está sujeta a varios tratados que, como mencionaba el autor, son los que le permiten a la madre de Romo participar como sujeto internacional en el marco del mundo internacional. Está sujeto a todos los miembros de la OEA y el Ecuador, como uno de los estados ratificantes de la Carta de la OEA, está sujeto a los tratados de derechos del hombre y derechos humanos mencionados anteriormente. Y además, se sabe que si el caso ecuatoriano, el caso de David Romo dentro del Ecuador, el Ecuador es hallado como culpable, el país deberá hacer los cambios necesarios dentro del derecho interno para poder cumplir con las sanciones o con lo impuesto o recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cerrar el caso de David Romo y para que se haga justicia con su madre.